Hola a todos, les damos la bienvenida a disfrutar un tiempo juntos con papá. Comunidad Cristiana de Fe. Muy buenos días, familia de amor y fe. Qué bueno poder compartir con ustedes en esta mañana. Quiero que me acompañen al libro de Proverbios, el capítulo 16, el versículo 15, que dice: La sonrisa del rey es promesa de vida. Contar con su apoyo es recibir un premio inesperado. Qué hermosa palabra. Aunque a veces en nuestras vidas es difícil esperar, nunca va a ser una pérdida de tiempo, porque el Señor sabe instruirnos en ese tiempo. Él sabe cómo cambiar nuestras circunstancias y cómo mantenernos firmes en su camino, y nos prepara para sus respuestas. Él nos bendice generosamente y grandiosamente como no lo puedas imaginar. Mira, considera el tiempo de espera en el Señor como cuando tú siembras una planta. Tú pones la semilla debajo de la tierra y echas agua y luego esperas y esperas. Después viene el sol y la lluvia y nutren la tierra, y la semilla empieza a crecer y tú empiezas a ver el fruto de esa espera. Es hermoso cómo el Señor obra en nuestras vidas. Y también en esta mañana quiero agradecer a todos los niños y los jóvenes que nos han estado bendiciendo en estos días, en estas semanas, con esos devocionales hermosos. Ha sido precioso cómo se han dejado usar por el Señor. Hemos podido ver esa ternura, esa humildad, esa sencillez del Señor reflejado en cada devocional. Les bendecimos, damos gracias por sus vidas y por la disposición de sus corazones para servir y para engrandecer el nombre de nuestro gran Rey y Padre. Y en esta mañana quiero que dispongamos nuestros corazones para dar alabanza a nuestro Padre, a ese Padre protector, a ese Padre que nos cuida, que nos provee y que tiene un plan para cada uno de nosotros. Vamos, acompáñame a darle esa honra y esa alabanza a nuestro Padre en esta mañana. Buenos días, familia de amor y fe. Es un deleite volvernos a encontrar nuevamente para alabar y adorar a nuestro buen Dios. Alabado sea el Señor. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Te adoramos, Señor, tú eres fiel. Tú eres fiel. Y en esta mañana vamos a cantar de tu fidelidad. Aleluya. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia
incondicional. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Vamos, dile. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel, eres fiel, tú eres fiel, eres fiel. El Señor es fiel, Él cumple con sus promesas. Tu promesa, Señor, es mi consuelo. Tu promesa es mi consuelo cuando sufro. Tu palabra me devuelve la vida. Tus promesas renuevan mis fuerzas. Tus promesas me consuelan en todas mis dificultades. Así que voy a cambiar mi tristeza y mi lamento. Así que voy a cambiar la queja. Así que voy a cambiar la actitud que tengo frente a las dificultades. Y voy a decir, no, Señor, no, Señor, lamento no, alegría y danza sí, gozo y gratitud sí. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Aleluya, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Vamos, vamos, decláralo conmigo, cambiaré. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. ¿Y cuántos dicen sí? Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Cambiaré y cambiaré mi tristeza. Vamos, despójate de la tristeza, despójate de la vergüenza, despójate de la queja, despójate del lastre del pecado que no te permite estar con tu amado. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré y cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Porque el gozo de Dios es mi fortaleza. Cambiaré mi dolor y la enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Aleluya. Sí, Señor.
sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Vamos, dile sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, aunque me cueste, sí, Señor, aunque me cueste alegrarme en la tribulación, aunque me cueste alegrarme con esta prueba que siento que me quema. Sí, Señor. Sí a tu amor incondicional. Sí a tu amor inagotable. Sí a tu fidelidad. Sí al cumplimiento de tus promesas en mi vida, en mi familia, en mi ciudad, en mi nación, en las naciones. Sí, Señor. Sí a ti. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Amén. Señor, a lo que tú dices de mí, lo que soy y lo que puedo hacer en ti. Sí a tus promesas, Señor. Sí, sí te creo. Sí te creo que tú eres suficiente. Sí creo que nada me va a faltar. Sí creo que tú eres mi buen pastor. Sí creo que me puedes llevar a pastos delicados. Yo lo creo. Yo lo creo, sí creo. Sé que nada me faltará. Y sé que me harás descansar. Es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, pues el Señor es mi pastor,
pastor, nada me faltará, nada me faltará. Vamos, repítelo. Nada me faltará allí en tu casa. Nada les faltará, porque el Señor es su pastor. Nada les faltará, porque Él fortalece al cansado. Porque como el buen pastor acrecienta las fuerzas del débil, de aquella ovejita que está cansada, que está agotada, que está débil, que ha sido tanta la presión que ha experimentado en este tiempo. Pero el buen pastor te recoge en esta mañana. Sus promesas son un sí y un amén, y te hará descansar, y nada te faltará. No te faltará la paz, no te faltará el gozo, no te faltará la sabiduría, no te faltará la provisión, no te faltará la presencia de Dios, no faltará en tu mesa el pan en abundancia. No faltará, no va a escasear. Vas a ser bendecido para bendecir. Nada te faltará. El buen pastor en esta mañana diciéndote: nada, nada, nada nos faltará. Nada nos faltará. Faltará, precioso pastor. Tu vara y tu callado nos infunden aliento. ¿Cuántos nombres tienes, precioso? Al mismo al que se le dio autoridad para llevar sobre sus hombros, al admirable consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno. Todos esos son sus nombres. Y Él, suficiente, nos hará descansar. Nos guardará en perfecta paz por cuanto hemos confiado. Por cuanto hemos confiado, nos guardará en perfecta paz. Puedes decirlo allí conmigo, allí donde estás en tu casa. Por cuanto he confiado, el Señor me guardará en perfecta paz. Recibe el descanso del Señor. Mi descanso está en el Príncipe de paz. Mi descanso está en el Príncipe de paz. Mi descanso está en el Príncipe de paz. Mi descanso está en el Príncipe de paz.
confianza. Tú me guardarás en perfecta paz. Tú me guardarás en perfecta paz. Admirable consejero, Dios fuerte, mi Padre eterno, son tus nombres, mi confianza, mi reposo y mi esperanza. Admirable consejero, Dios fuerte, mi Padre eterno, son tus nombres, mi confianza, mi reposo y mi esperanza. Admirable consejero, Dios fuerte, mi Padre eterno, son tus nombres, mi confianza, mi reposo y mi esperanza. Tú me guardarás en perfecta paz. Tú me guardarás en perfecta paz. Vamos, decláralo. Tú me guardarás en perfecta paz. Venga lo que venga, pase lo que pase. La promesa del Señor para quienes confían en Él: yo guardaré en perfecta paz a los que confían en mí. En perfecta paz, tú me guardarás. En perfecta paz, tú me guardarás. En perfecta paz, tú me guardarás. En perfecta paz. Te adoramos, Príncipe de paz. Muy buenos días, familia de Amor y Fe. Qué rico pasar por acá a saludar y contarle algunas cosas importantes que como iglesia debemos saber. Bueno, la primera es que a nombre del equipo pastoral de la iglesia, buscando al Señor y reunidos en oración, hemos entendido que a pesar que el gobierno nacional está dando vía libre para la apertura de las iglesias, hemos considerado que vamos a tomarnos este mes de septiembre para empezar a prepararnos y preparar los protocolos de bioseguridad. Y finalizando septiembre, realizar una evaluación y definir una fecha de apertura de nuestras reuniones presenciales. Tenemos claro que al mismo tiempo que comenzamos reuniones presenciales, mantener todo el trabajo virtual que hemos desarrollado durante todo este tiempo. Todo con aras de cumplir nuestro llamado con más impulso como iglesia e impacto efectivo en nuestra ciudad. Les mantendremos al tanto. Igualmente estamos extremadamente agradecidos con Dios por sus donaciones. Cada contribución aporta para que podamos alcanzar a muchas más familias en la ciudad, con cuidado, acompañamiento y vida. También no olviden preparar para el próximo domingo 6 de septiembre tu mejor pan y tu mejor vino. Vamos juntos como familia de fe a honrar a nuestro Señor en este tiempo. Por favor, agéndalo. Bueno, además, esto es un llamado a los papás que nos siguen, que nos acompañan. Los niños tienen una oportunidad de fortalecer su relación y principios con el Señor en Conexión Kids. Únase por favor a este propósito de reino como familia. Y lo que sigue es una noticia de última hora, muy especial. Como iglesia
se crean espacios para edificación y formación en habilidades para la vida y para el ministerio. Por ello, en esta ocasión les queremos invitar a ser parte de la Escuela de Adoradores 2020. Soy Real Sacerdocio. Se iniciará el 5 de septiembre e irá hasta el 24 de noviembre. Serán los sábados de 2 a 4 de la tarde. Va a ser un tiempo de activación sacerdotal sin precedentes. Quien desee ser parte de esta iniciativa y quiera desarrollar sus dones y talentos, quiera aprender a tocar un instrumento desde cero en los talleres de música, comunícate con Pedro y Paola Castro en la descripción aquí abajo que aparece. Bueno, eso era todo. Ahora vamos a recibir la palabra que Dios tiene para nuestras vidas en esta mañana y se titula La agenda de Dios en tiempos finales. Gracias. Vamos, acompáñenos. Somos piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo. Ofrecemos sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Él es la piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escuela de Alabanza y Adoración 2020. Soy Real Sacerdocio, del 5 de septiembre al 28 de noviembre. Todos los sábados de 2 a 4 de la tarde estaremos en un tiempo de activación sacerdotal sin precedentes y tendremos talleres de técnica vocal y música para todos aquellos que quieran aprender un instrumento. Te esperamos. Hola querida familia de amor y fe, amigos que nos ven a esta hora, reciban todos un fraternal abrazo y mi oración para que así como el Espíritu Santo unió nuestros corazones en este tiempo glorioso de alabanza a su nombre, también nuestros corazones estén unidos ahora para recibir del Señor por el Espíritu Santo su palabra, edificación por medio de su palabra. Oremos juntos, por favor, para que esto sea una realidad en esta mañana para los que están escuchando y en la medida en que la gente escuche esta grabación también sea tocada por el Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias por tu Espíritu Santo en nosotros, por tu presencia en medio de nosotros, por este ambiente glorioso que hemos tenido, que estamos teniendo, Señor, de tu presencia, por permitirnos juntarnos como un fuego, como un altar de fuego en alabanza y en adoración a tu nombre. Y ahora, Espíritu Santo, que tu palabra penetre profundo en nuestras vidas y que, Señor, cumpla el propósito de edificación por el cual tú la estás enviando. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Y bendigo tu pueblo, Señor, y declaro tu unción y tu bendición también sobre mi vida. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, ustedes ya saben nuestro tema en esta mañana, la agenda de Dios en tiempos finales, la agenda de Dios en tiempos finales. Hace ya algunos años el Señor empezó a inquietar mi corazón en relación con los temas que hoy voy a compartir con ustedes. Y en la medida en que empecé a escudriñar las Escrituras, a mirar la Biblia una y otra vez, a escuchar enseñanzas acerca del tema, a hacer algunas lecturas acerca de esto que voy a compartir con ustedes, esta inquietud inicial se convirtió en una fuerte, firme convicción en mi corazón. Y no tengo ninguna duda que voy a compartir con ustedes dos aspectos centrales, fundamentales para Dios, dos aspectos centrales en la agenda de Dios en estos tiempos finales. Y voy a hablarles específicamente de la restauración, plena restauración del mensaje del Evangelio. Y no voy a hablarle de doctrinas, ya vamos a ver de qué vamos a hablar. Y también vamos a hablar acerca de el carácter santo de la iglesia, lo que Dios está haciendo en este último tiempo para traer su pueblo y su iglesia a santidad. Como estamos hablando de restauración
plena restauración del mensaje del Evangelio y de la santidad de la iglesia en tiempos finales, creo que necesitamos comenzar puntualizando algunas cosas acerca de estos tiempos finales. La Escritura habla puntualmente, específicamente, de los últimos días y de los postreros días. Y mencionamos hace algún tiempo ya en una enseñanza que este periodo de tiempo que la Biblia llama los últimos días o los postreros días comenzaron ya hace un poco más de 2000 años, 2020 años, con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y muy especialmente con su muerte en la cruz del Calvario. Y 40 días después con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, 40 o 50 días después. Una fiesta judía que conmemoraba el momento histórico en que Dios vino, se reunió con el pueblo de Israel allí en el monte Sinaí y a través de Moisés les dio la ley. Pero es bien interesante que finalizando esta conmemoración allí en Sión, en Jerusalén, Dios viene de nuevo, ya no para dar la ley de nuevo a su pueblo, no para recordar la ley, sino para dar el Espíritu Santo, para derramar el Espíritu Santo sobre toda carne, conforme a las promesas que Él había hecho a través de los profetas. Y todos los estudiosos coinciden en señalar entonces que este evento puntual específico marca también el comienzo de la vida de la iglesia. Recordemos que lo que ocurrió allí fue fantástico. Un viento recio sopló y llenó toda la casa donde los discípulos del Señor estaban reunidos, y como lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos, y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. La gente lógicamente vino, se juntó para ver lo que estaba pasando, y muchos pensaban: estos están borrachos. Así que Pedro tiene que levantarse para corregir esta creencia equivocada, y claramente les dice: no, señores, no es nada de eso. Lo que ustedes están viendo, lo que estamos presenciando, es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a través de los profetas. Y puntualmente cita al profeta Joel, quien había dicho lo siguiente, de acuerdo a lo que Pablo cita en Hechos 2:17: en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Así que lo que el apóstol Pedro estaba diciendo claramente, esto que está sucediendo estaba profetizado que ocurriría en los últimos días. Así que el derramamiento del Espíritu Santo es una confirmación de que ya desde ese tiempo estábamos en los últimos días, que en ese tiempo comenzaron los últimos días, como ya mencioné, con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y ahora con el derramamiento del Espíritu Santo. Así que hace ya más de 2000 años entramos, según Dios, en un nuevo tiempo, el tiempo de los últimos días. Ahora, para que no se confunda con el término días, después de que han pasado más de 2000 años, simplemente recordemos que el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 8, nos aclaró que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Quiero señalar también acerca de este tiempo, los postreros tiempos, los últimos tiempos, que son tiempos en donde está vigente, o donde más bien entró en vigencia en la relación de Dios con los hombres, el nuevo pacto, un pacto también prometido a través de los profetas. En la carta a los Hebreos, el autor nos recuerda precisamente de esta promesa que el Señor había hecho de establecer un nuevo pacto. Y en el capítulo 8, verso 8 dice, recuerda lo que dijo el profeta Jeremías: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Acerca de este pacto, el escritor de Hebreos nos dice también que está basado en mejores promesas que el antiguo pacto, y que a diferencia del antiguo pacto, tiene un mediador, un representante de los hombres ante Dios, nuestro Señor Jesucristo, es decir, Dios mismo
hecho hombre. El pacto antiguo era un pacto que Dios hizo directamente con el pueblo de Israel. Ahora Dios hace un pacto, un nuevo pacto con su pueblo, pero a través de un mediador, a través de un representante, su Hijo encarnado, el Señor Jesucristo. Y lógicamente entonces este nuevo pacto entra en vigencia en el momento en que el Señor Jesucristo entrega su vida allí en la cruz del Calvario. Recordemos que en la última cena, cuando Él estaba reunido con sus discípulos, claramente dijo lo siguiente, cuando entregó la copa de vino a los discípulos para que bebieran de ella. Él les dijo: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Ahora, a través de la enseñanza que el apóstol Pablo nos deja en sus cartas, él también se encarga de hacernos saber que en estos tiempos finales ya no está vigente el pacto de la ley o el pacto de la letra, como también lo llama, o en otras partes el pacto de muerte, de condenación, porque fue reemplazado precisamente por el nuevo pacto o el pacto del Espíritu, el pacto del Espíritu. Y ya mencionamos que lógicamente este nuevo pacto está fundamentado en la obra del Señor Jesucristo y en su sangre derramada. Así que estamos diciendo, los últimos días o los posteriores días a los que se refiere la Biblia comenzaron ya hace más de 2000 años. Este periodo de tiempo, durante este periodo de tiempo, en este periodo de tiempo, lo que rige, regula, establece claramente la relación entre Dios y los hombres es el nuevo pacto, el pacto del Evangelio, el pacto de gracia, a través de la obra completa y acabada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y de su sangre derramada. Y lo tercero que quiero mencionar acerca de estos últimos días es que estos últimos días tienen un final y que lógicamente es un más corto periodo de tiempo de todo ese tiempo que se llama los últimos días. Y a ese periodo de tiempo, el final de los últimos días, se le conoce o se le llama en la Biblia también como el fin, los tiempos del fin, y que culminarán. Hay toda una cantidad de eventos allí de los que no vamos a hablar, pero que culminan con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es claro que hay una gran incertidumbre acerca de ese final de los últimos días o el final de los tiempos, y que es absolutamente imposible saber cuándo sucederá, porque claramente el Señor Jesucristo dijo que esto solamente estaba en la potestad del Padre. Pero sí el Señor Jesucristo, respondiendo a una pregunta de sus discípulos acerca de qué señales habrían cuando llegara este final de los tiempos, el Señor Jesucristo habló claramente de unas señales que a través del transcurrir de todos estos años hemos visto suceder. El Señor Jesucristo habló, por ejemplo, de que vendrían falsos profetas y falsos cristos, de que habría revoluciones, guerras, terremotos, hambrunas, pestes, pestilencias, dicen otras traducciones. Otra traducción, como la Biblia en lenguaje sencillo, habla de epidemias o de enfermedades terribles. También otra señal que mencionó el Señor Jesucristo en Mateo 24 y en el texto paralelo de Lucas 21, la maldad creciente, y a causa de ello el enfriamiento del amor de muchos, la persecución de los creyentes, en fin, toda una cantidad de señales. Pero hay dos cosas interesantes aquí. Sobre todas estas señales, o cuando estaba hablando de todas estas señales, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, lo vemos allí en Mateo 24:6, que era necesario que estas cosas acontecieran, pero que todavía no sería el fin. Es decir, todavía no serían señales definitivas que nos digan ya el fin llegó. Y también le dijo a los discípulos claramente sobre esto, que no permitieran entonces que nadie los engañara y que no se turbaran. ¿Y por qué razón estas dos advertencias? Porque si hay uno de los temas sobre los que se ha especulado muchísimo y hay cualquier cantidad de doctrinas y enseñanza de engaño, es sobre este tema del final de los tiempos.
y por supuesto también es un tema que causa muchísima perturbación. Pero claramente el Señor nos dijo entonces: no se preocupen, no se turbe su corazón, es necesario que estas cosas sucedan, pero todavía no es el final de los últimos días, y podemos entonces confiar en Él, confiar en su palabra y saber que en todo esto Dios tiene propósitos claros de bendición para su pueblo, para su iglesia y para las naciones de la tierra, como vamos a ver más adelante. Ahora, en medio de estas señales hay una señal que el Señor Jesús dijo: cuando esto pase, inmediatamente será el fin. En Mateo 24:14 dice el Señor: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces, ahora sí, vendrá el fin. Así que entonces quiero hablarles del primer aspecto que creo yo es central en el corazón de Dios y en la agenda de Dios en este final de los tiempos: la restauración plena de la buena noticia, la restauración de la pureza, de la esencia de la buena noticia. El versículo que acabamos de leer en Mateo 24:14 dice: y se predicará la buena noticia, traduce Nueva Traducción Viviente, la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Para muchos lo trascendente de este verso tiene que ver con la predicación o evangelización global. Se predicará en todo el mundo, y estoy de acuerdo con ello, es significativo, es decir, que la iglesia cumplirá la gran comisión y predicar el evangelio a todas las naciones. Pero me parece que hay dos aspectos más que son muy importantes y son los que quiero resaltar. Creo que es trascendente que diga que se predicará la buena noticia, se predicará la buena noticia, las buenas noticias. Y con ello lo que yo estoy viendo es que entonces efectivamente en la obra de Dios en este final de los tiempos, en la agenda de Dios en el final de los tiempos, en su corazón está restaurar la pureza de la buena noticia. Él restaurará el mensaje central del evangelio a la iglesia, conformada por creyentes judíos y gentiles. Él restaurará la pureza, la esencia de ese mensaje. Y creo entonces que como al principio de la iglesia y con más denuedo, la predicación de la buena noticia, la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la predicación del evangelio del reino de Dios, la predicación del evangelio de la gracia de Dios, es decir, un evangelio centrado 100% en la persona del Señor Jesucristo y en su obra completa y acabada, traerá entonces como consecuencia también una fuerte manifestación de señales milagrosas. Yo creo que el Señor restaurará el mensaje, y con la restauración del mensaje también vendrá una mayor manifestación de señales milagrosas. La Escritura dice claramente que la gloria de la iglesia postrera será mayor que la gloria de la iglesia postrera. Y otro aspecto relevante para mí en este texto dice que las naciones oirán. Y yo creo entonces que cuando cuando la iglesia esté predicando con revelación profunda y en el poder del Espíritu Santo las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesucristo, su obra completa y acabada, cuando por la acción del Espíritu Santo también el corazón de las naciones, de las gentes, esté siendo despertado y ellos vean la manifestación de las señales y la gente esté entendiendo también entonces un mensaje central en la persona del Señor Jesucristo, entonces ellos oirán, como dice el texto aquí que hemos leído, y las naciones oirán. Y podemos entonces pensar que una de las razones por las cuales las naciones no están escuchando la predicación del evangelio es porque no estamos predicando el evangelio con pureza, no estamos predicando el evangelio en esencia. Y usted se preguntará: y entonces, pastor, ¿qué hemos estado predicando? Bueno, la verdad es que
La iglesia ha estado predicando por años un evangelio mezclado de ley y de gracia. Los estudiosos le llaman a esto galacianismo, por ser la iglesia en Galacia donde comenzó a manifestarse este evangelio. Y esta es la razón por la cual el apóstol Pablo escribió tan fuertemente a los Gálatas, diciéndoles lo siguiente, Gálatas 1, 6, 7, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero que no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. El Señor Jesucristo y su obra completa y acabada había dejado de ser la esencia, había dejado de ser el centro y otras cosas habían sido añadidas. Así que se había pervertido el evangelio y se estaba predicando otro evangelio. Hay mucho que decir sobre el tema, no hay tiempo para decirlo ahora y tampoco es el propósito de esta enseñanza. Solo quiero dejar en sus corazones entonces claro la convicción de que a causa de esto podemos entender que un asunto prioritario en el corazón de Dios y en la agenda de Dios en este final de los tiempos será la plena restauración del mensaje, será la restauración de la pureza del mensaje, de la esencia del mensaje, que como ya mencioné no tiene nada que ver con doctrinas, sino todo que ver con la persona del Señor Jesucristo y su obra completa y acabada. Ahora, este es el punto, si esto es importante para Dios, tiene que serlo para nosotros, esto tiene que ser una prioridad para nosotros. Creo que esta es la realidad de lo que tenemos en estos últimos días, en estos postreros días, y mucho más cada vez que nos acercamos al final de los postreros días, al final de los últimos días. Es que estamos cada vez más cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria, de tal manera que entonces en esa misma medida, creo yo, por la acción del Espíritu Santo y la revelación de las Escrituras, vamos a tener una mayor revelación del Señor Jesucristo y de su obra completa y acabada. ¡Wow! Son tiempos realmente poderosos los que nos esperan. El segundo aspecto que quiero compartir con ustedes en esta mañana, que creo que es parte central en el corazón de Dios y en la agenda de Dios para estos últimos tiempos, tiene que ver con también el carácter santo de la iglesia, el carácter santo de la iglesia. Así que vamos a hablar de los últimos días y el carácter santo de la iglesia. Recordemos que en la revelación que el apóstol Pablo nos da acerca de la estrategia de Dios para la edificación de la iglesia, en la epístola que él escribe a los Efesios, allí en el capítulo 4, nos dice claramente que una de las metas de Dios en la edificación de la iglesia es el establecimiento del carácter de Cristo en cada creyente. Leamos rápidamente el texto que les estoy mencionando, Efesios capítulo 4, versos 11 al 13. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y dice, este proceso, el que acabamos de describir, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Quiero citar brevemente a un pastor, autor de este tema muy conocido y respetado en la iglesia cristiana de Estados Unidos y de Latinoamérica, el pastor Francis Frangipane Pei. Él estaba mirando todas las profecías sobre el final de los tiempos, todos los eventos del final de los tiempos, y él se animó a declarar cuál sería el próximo mover de Dios en la tierra en estos últimos tiempos, y en medio de todas estas profecías y en medio de todas esas señales. Y él dijo lo siguiente, cito textualmente: algunos creen que el próximo gran mover de Dios sobre la tierra estará relacionado con la restauración espiritual de Israel.
que seguramente y que ciertamente, perdón, no seguramente, ciertamente sucederá y acontecerá. Dios lo hará. Otros hablan de la unión de las naciones. Algunos otros creen que el enfoque es el rapto de la iglesia, que puede ocurrir en cualquier momento. Otros más que el enfoque estará en la preparación de la iglesia, quien está a punto, en conceptos de algunos, de entrar en parte, en o en toda la gran tribulación. No obstante, dice él, es mi convicción que el próximo gran acontecimiento en la obra de Dios no va a ser ni la restauración de Israel, ni la unidad de las naciones, ni el rapto, ni la gran tribulación. No está diciendo que estas cosas no van a suceder, está diciendo cuál es el próximo mover de Dios. Y él dice, creo que el próximo gran mover de Dios será el establecimiento del carácter de Cristo en la iglesia. Y termina diciendo a manera de conclusión, creo que no hay otra cosa más importante en cuanto al calendario de los acontecimientos de los últimos días que la transformación de la iglesia para ser como Cristo. La cuestión del carácter de Cristo en la iglesia es el acontecimiento cumbre, la cima de toda la obra redentora de Dios. Es la causa principal de la creación misma. Y cita Génesis 1:26, cuando Dios dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Esa imagen y esa semejanza será restaurada en la vida de la iglesia y en la vida de todos los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Será plenamente restaurada. Alcanzaremos la meta de crecer a la estatura y a la plenitud de Cristo. Cuando meditaba en esto, en la medida en que preparaba la enseñanza, yo pude ver entonces que para esta humanidad hay esperanza. Cuando vemos una humanidad tan corrompida, cuando vemos tantas cosas terribles pasando, cuando vemos la perversión moral, cuando vemos cómo se quieren cambiar los estándares de familia, cuando vemos una iniciativa y una avanzada global de las comunidades LGTBI para pretender estandarizar, traer como normal la pedofilia, por ejemplo, tantas cosas terribles. Cuando miro todo eso, la corrupción de los gobernantes, cuando miro todas las cosas terribles que están pasando y pienso en esto que sucederá, una humanidad restaurada al carácter de Cristo, yo digo, wow, la humanidad tiene esperanza, tenemos esperanza. Y no puedo imaginar entonces ese glorioso día cuando los hijos de Dios empecemos a manifestarnos en la plenitud del carácter de Cristo. Lo segundo que quiero mencionar entonces acerca de estos últimos días y la agenda de Dios relacionada con el carácter santo de la iglesia es recordar. Estamos hablando final de los últimos tiempos, la venida del Señor Jesucristo. Recordemos que Él viene por una iglesia sin mancha. En Efesios capítulo 5, versos 25 al 27, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la sujeción, el diseño de Dios para los esposos, que es sujeción mutua, dice qué significa esa sujeción para el esposo. Y dice, los esposos por su parte deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. Paréntesis pequeño para decirles, esposos, no habrá ninguna posibilidad de que nosotros nos acerquemos a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia si no tenemos una vasta experiencia, si no experimentamos día a día, vez tras vez, si no somos conscientes de cuánto Dios nos ama. Solamente en la medida en que nos percibimos y experimentamos que realmente Dios nos ama y nos sentimos amados por Él, entonces tendremos la posibilidad de cumplir este mandamiento, mostrar a nuestras esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. Y sigue diciendo, cierro paréntesis, Cristo se entregó a sí mismo por ella para hacerla santa, la purificó lavándola con agua por medio de la palabra. Lo hizo así a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arrugas, ni nada semejante, sino santa e intachable. Está hablando este versículo, cómo Dios en su amor por la iglesia se entregó por ella para hacerla santa, para purificarla por medio de la palabra de Cristo. En fin, con el propósito de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga.
por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por su sangre derramada, todo eso es pasado. Hemos sido lavados, limpiados, perdonados de todos nuestros pecados y justificados para que pudiésemos acercarnos a Dios en esa condición de limpieza, plenamente justificados y santificados en una relación de intimidad y comunión con Dios plenamente, con el Padre como hijos, con el Señor Jesucristo como su prometida, como su novia, y más adelante cuando Él venga como su esposa, y con el Espíritu Santo como nosotros, como su templo. Así que ocurrió en el pasado, Él nos santificó, pero nos sigue santificando. Su sangre está ahí fluyendo continuamente en un eterno presente, nos sigue lavando, nos sigue limpiando, nos sigue purificando, a fin de que podamos permanecer todo el tiempo en esa relación de intimidad y de comunión. Pero lo que tenemos no es solamente limpieza y perdón de nuestros pecados, es también transformación de nuestro carácter. El apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de Corinto, nos confirma que los creyentes en Jesucristo participamos entonces de una doble santificación, una santificación pasada por la obra completa y acabada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y una santificación presente por la limpieza y el perdón de nuestros pecados, pero también por la transformación de nuestro corazón, por la transformación de nuestro carácter, por la libertad que vamos alcanzando en nuestro Señor Jesucristo de iniquidades, de pecados y de cosas equivocadas. Primera de Corintios 1:2, la nueva Biblia viva, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser un pueblo santo, junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Claramente está hablando aquí entonces de una santificación pasada, pero de una santificación presente, actual, vigente, todo el tiempo de nuestra vida. Así que el principio central aquí es esto, que los que hemos sido santificados estamos llamados a vivir en santidad, llamados a vivir en santidad. Primera de Pedro 1, 14 y 16, por lo tanto vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo, pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Así que esta es mi conclusión. Sin lugar a dudas, en la medida en que nos acercamos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en esa misma medida Él está obrando en nuestras vidas para que crezcamos en santidad, para que crezcamos en el carácter de Cristo. Así hasta que cuando Él venga por segunda vez, entonces nosotros, su novia, su prometida, su iglesia, esté preparada, una iglesia sin mancha, sin arruga, sin nada semejante. Es preciso recordar aquí que el autor de esa santificación en cada uno de nosotros y en la iglesia en conjunto es Dios mismo. Él es el autor de nuestra madurez y Él es el autor de nuestra santificación. Es importante entender que solo Dios es santo en su naturaleza y en su carácter. Nosotros llegamos a ser santos porque somos santificados, somos lavados, somos limpiados, somos perdonados, es decir, nosotros somos hechos santos, no santos en nosotros mismos, hechos santos, santificados. Así que como el único que es santo es Dios, Él es el único entonces que puede santificarnos. Y ciertamente Él lo hace. Esta verdad está claramente en las Escrituras y en diversas Escrituras. Primero la encontramos muy claramente en la oración que nuestro Señor Jesucristo hizo al Padre por sus discípulos. Allí en Juan 17, verso 17-19 dice: hazlos santos. Está orando al Padre y le dice al Padre: Padre, hazlos santos en tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad
pueda hacerlos santos. Así que Dios es el autor de nuestra santificación y lo hace por medio de la palabra relacionada con el sacrificio santo de nuestro Señor Jesucristo, con la persona del Señor Jesucristo y con toda su obra completa y acabada. También lo vemos claramente en la segunda a Corintios capítulo 3, versos 17 y 18. El apóstol Pablo, precisamente haciendo una comparación entre la gloria del antiguo pacto y la gloria del primer pacto, dice que la gloria sobre Moisés era una gloria que se desvanecía, por tanto él tenía que cubrirse el rostro para que la gente no viera que esa gloria se estaba desvaneciendo, y entonces nos dice que si ese pacto fue glorioso, cuánto no más glorioso el nuevo pacto. Y en el verso 17, 18 nos dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y dice, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y una confirmación final en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2, dice el apóstol Pablo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, es decir, vivan en santidad. Y dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora, si Dios es el autor de nuestra santificación, si Dios es el autor de nuestro perfeccionamiento, si Dios es el que produce en nosotros, va produciendo en nosotros el carácter de Cristo, se preguntarán con validez, ¿y cuál es nuestra parte? Bueno, esta última escritura que leímos, Romanos 12:2, dice, no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. Así que nuestra parte es dejar que Dios nos transforme en personas nuevas. Nuestra parte es anhelar santidad, nuestra parte es pedir que su reino venga a nuestras vidas y a nuestros corazones, que se manifieste plenamente en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en nuestras profesiones, en nuestros oficios, en nuestras relaciones familiares, en absolutamente todo. Nuestra parte es buscar su reino, anhelar su reino, venga tu reino, buscar su presencia, permitir esa obra de limpieza y de transformación. ¿Y por qué debemos hacerlo? Bueno, estamos viendo que la santificación de la iglesia, que la santificación del creyente, que crecer en el carácter santo de Cristo es una prioridad en el corazón de Dios, en la agenda de Dios para este final de los tiempos. Y como tú y yo somos parte de la iglesia del final de los tiempos, esto tiene que ser una prioridad para nosotros. Y tenemos que entenderlo y tenemos que comprenderlo. Ahora juntémonos con lo que dijimos. El Señor está interesado, con lo que ya dijimos en el primer punto, el Señor está profundamente interesado, está en su corazón y es un asunto prioritario en su agenda, restaurar la pureza del mensaje, la pureza del evangelio que tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo y su obra completa y acabada. Pero ¿podría restaurar solamente la pureza del mensaje sin restaurar a plenitud al mensajero? No, el Señor también trabajará en nosotros porque somos los testigos, porque somos los mensajeros. Y entonces cuando la gente escuche un mensaje en pureza, en esencia, y cuando vea también ese mensaje vivificado en nuestras vidas y en nuestros corazones, oirán, conocerán, creerán. Nos va a quedar un punto muy importante: cómo crecemos en santidad, cómo nos despojamos de pecados repetitivos, de adicciones, cómo nos quitamos las viejas vestiduras, como en otra parte de la escritura dice el apóstol Pablo. Bueno, solamente les quiero anticipar, esto será motivo de nuestra próxima enseñanza, que tenemos dos caminos para hacerlo. El primero es recurrir a la ley e intentar hacer posible lo que fue imposible para el pueblo de Israel, lo que ellos no pudieron hacer.
Ninguno de ellos pudo ser justificado delante de Dios por la plena y completa obediencia a la ley. Así que, ¿qué otro camino nos queda? Nos queda emprender este camino de santificación en los términos del nuevo pacto, bajo el nuevo pacto. Ahora, la Biblia nos dice claramente que nosotros solamente tendremos victoria sobre el pecado estando bajo el nuevo pacto de gracia, estando bajo ese nuevo pacto sintetizado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de la gracia de Dios. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Cuándo? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando nosotros dejamos de ponernos bajo la ley, cuando dejamos de pretender ser justos por nosotros mismos, por nuestros propios esfuerzos, y cuando nosotros nos ponemos bajo la gracia, bajo la obra completa y acabada de nuestro Señor Jesucristo, es entonces cuando ya el pecado no se enseñoreará de nosotros. Otras traducciones dicen de este texto lo siguiente, voy a leerlas, me parecen muy interesantes todas. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es Nueva Versión Internacional. La Nueva Traducción Viviente dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en libertad, en la libertad de la gracia de Dios. Y finalmente la Nueva Biblia Viva, que el pecado no vuelva a dominarlos. Ya no estamos atados a la ley, ahora vivimos bajo la gracia de Dios. Mis amados, nuestra enseñanza en esta mañana concluye abrazando en nuestro corazón, entendiendo el corazón de Dios, conociendo que un aspecto central, fundamental en la agenda de Dios para su iglesia en este final de los tiempos es la plena restauración de la pureza, de la esencia del mensaje, de la esencia del Evangelio y nuestra santificación, nuestro crecimiento en el carácter de Cristo. Vamos a orar para abrazar esto y en nuestra próxima reunión continuaremos viendo cómo colaboramos con Dios en este proceso de santificación, cómo colaboramos efectivamente en este proceso de santificación. Padre Celestial, yo bendigo la vida de tu iglesia, tu amada, tu novia, tu prometida. Yo te doy gracias, Señor, oh Dios, por habernos llamado a ti, a tu presencia, por habernos santificado, por habernos limpiado, por haber perdonado todos nuestros pecados, por habernos justificado. Te doy gracias porque continuamente, Señor, estás trabajando por tu Espíritu Santo y por tu palabra en nuestras vidas, Señor, oh Dios, para que en nosotros crezca el carácter de Cristo, para que se manifieste en nosotros el fruto del Espíritu Santo, Señor, para que crezcamos en santidad, porque hoy reconocemos que estamos llamados a vivir en santidad, nosotros los que hemos sido santificados, porque tú eres santo, Señor, que estamos llamados a ser santos, así como tú eres santo. Yo abrazo esta verdad, vamos, abraza esta verdad y dispón tu corazón, dile al Señor, Señor, yo anhelo crecer en el carácter de Cristo, yo anhelo crecer en santidad, yo anhelo, Señor, yo anhelo, y no te conformes, no renuncies a ver cambios y transformación en tu vida, no renuncies a verte libre de adicciones, de pecados repetitivos, no renuncies. La Escritura dice claramente, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y el Señor Jesucristo dijo, conoceréis mi verdad y mi verdad te hará libres. Tu libertad está en Jesucristo y Él quiere ciertamente darnos libertad. Él está por el Espíritu Santo y por la palabra para darnos crecimiento en su carácter y en su santidad. Amén y amén. Les amo, querida iglesia, les bendigo. No olviden que inmediatamente después viene el tiempo con los niños a través de la plataforma de Zoom. Un gran abrazo, muchas bendiciones.